Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. En la clase de hoy de automatización veremos lo que son medidores de presión. Este grupo está conformado por Karen Riaño, Jessica Bravo y Miguel Rivera. En nuestro contenido tenemos tipos de presión, elementos mecánicos, transductores piezoeléctricos, instrumentación, presostatos y vacuostatos, calibración y algunos ejemplos. Aquí, en los tipos de presión, tenemos que tener en cuenta que la presión atmosférica es la que nos va a dar referencia a las demás presiones. Entonces, por aquí tenemos nuestra presión atmosférica, que va a ser esta, y de aquí nos daremos cuenta cuáles son las otras presiones. Tenemos presiones manométricas, que están por encima de la presión atmosférica. Luego tenemos presión atmosférica negativa, que son por debajo de la presión atmosférica. Esa también se entiende como presión de vacío. Y tenemos por acá presión barométrica. Luego de tener en cuenta todo esto, ahí sí vamos a ver los instrumentos para medidas de presiones. Por aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se puede ver que la presión manométrica a nivel de la atmósfera es 0. Entonces se tiene muy en cuenta en la industria y demás. Elementos mecánicos. Aquí tenemos lo que son tubos de Bordor. Es un mecanismo muy utilizado en la industria. Fue de los primeros y consiste en un tubo, aquí se puede ver, con un corte transversal. Este tubo, digamos que tiene, primero que todo, cumple con que este ángulo es de 270 grados. Luego aquí viene y está acoplado a un sistema mecánico. ¿Qué pasa? Por debajo, el ingreso de presión por el tubo hace que este tubo trate de ponerse recto. Cuando trata de ponerse recto, el tubo mueve el mecanismo y a su vez mueve la aguja, que nos indica qué presión está entrando. El manómetro nace a partir del tubo de Bordor, que ya hemos visto, porque utiliza un sistema un poco parecido. La diferencia es que aquí tenemos un fuelle y este fuelle está conectado con un resorte. Por debajo tiene la entrada de presión, y cuando la presión entra activa el mecanismo y se mueve este vínculo mecánico que va a mover el sector. ¿Qué pasa? Este piñón de engranaje va a mover a su vez la aguja y nos va a indicar qué presión es la que se está manejando en la escala grabada. El manómetro es comúnmente utilizado en sistemas mecánicos no muy complejos, que no necesitan mucho control, que simplemente se necesita saber qué presión se está manejando. Y por ahora, pues esto tenemos en elemento mecánico. Tenemos algunos accesorios tipo Bordor. Son muy utilizados también dependiendo de la complejidad del sistema. Podrán notar acá que tenemos una espiral, y esa espiral sirve porque muchas veces se manejan vapores y estos vapores se condensan y ese líquido queda en el tubo. Entonces, ¿qué pasa? En este tubo se hace de esta manera para que se condensen algunos vapores, y este condensado va a salir por acá. Aquí podemos ver la espiral, y esta espiral va conectada a un drenaje para que este condensado se vaya a otro lugar. Por aquí tenemos una válvula de cierre, y esta válvula de cierre vamos a activarla cuando no queremos medir la presión. Listo, aquí tenemos otras configuraciones: amortiguador de pulsaciones, un sello diafragma. Entonces aquí está el sello, también cuenta con drenaje y la válvula de cierre. Aquí tenemos el amortiguador de pulsaciones, igual también cuenta con su drenaje y su válvula de cierre. Tenemos unos videos y si quieren los podemos ver en otro momento. Ahí les voy a dejar los links.
Bueno, vamos a comenzar por transductores piezoeléctricos. Primero que tenemos que saber qué es un transductor. Los transductores realmente son dispositivos capaces de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otro tipo de energía de salida. Tenemos unos transductores piezoeléctricos que su efecto se basa en la aparición de cargas eléctricas en algunos materiales cristalinos, en una respuesta a una presión. De este modo, pues el funcionamiento del transductor se puede observar en su interior. Entonces, en el corazón del sensor encontramos un cristal piezoeléctrico. Estos materiales generan una carga eléctrica cuando se someten a un esfuerzo mecánico. La carga eléctrica que se genera es proporcional al esfuerzo mecánico aplicado. Entonces, esto es un principio muy sencillo. Realmente pues es un amplificador para convertir esta carga en una señal de 0 a 10 voltios. Y la verdad es muy fácil de medir. Así que con esta tensión eléctrica de salida es proporcional al esfuerzo. Entonces, a la izquierda podemos ver la red molecular del cristal cuando no está sometido a algún esfuerzo. Entonces, cuando se somete una fuerza F a este cristal, los centros de simetría se van a mover, se van a desplazar y se puede medir una carga en la parte superior e inferior, en la carga que se mide acá y se mide acá. Entonces, este es el principio del transductor piezoeléctrico. Aquí tenemos un ejemplo muy típico donde se le pone un elemento piezoeléctrico y se le aplica una presión. Esta presión va a generar una chispa y junto con el gas se va a generar la llama de nuestro encendedor. Por acá tenemos lo que es instrumentación. Primero que todo definimos instrumentación como el conjunto de ciencias y tecnologías mediante las cuales se miden cantidades físicas o químicas con el objeto de tener información para su archivo, una evaluación sobre sistemas de control automático. ¿Qué son los presostatos y vacuostatos? Realmente son sensores que detectan el nivel de presión de los gases o fluidos. Cuando actúan a una presión por encima de la presión atmosférica normal, se denominan presostatos. Y cuando actúan por debajo, se van a denominar vacuostatos. Algunas características. Los presostatos son utilizados tanto en neumática, tienen una presión de 1 a 10 bares, como en hidráulica, donde sus presiones aumentan un poco más, que son de 10 a 600 bares. Son automatizados, neumáticos hidráulicos, se pueden encender con movimiento, alguna presión en el cilindro, cuando alcanza un determinado valor al final de su carrera o en un límite intermedio. Los vacuostatos solo tienen aplicación en neumática. En la ciencia, pues obviamente del vacío, especialmente para detectar el vacío producido por eyectores o bombas de vacío. En esta parte industrial sí se utilizan bastante en las bombas de vacío. También se conectan a líneas de alimentación de ventosas que permiten detectar cuando se alcanza suficientemente vacío para ajustar algunas piezas. Aquí tenemos el vacuostato. Este es un vacuostato de los más utilizados. El BPB se transforma en un presostato retirando el tornillo de cierre de la conexión de presión y colocándolo en la conexión de vacío. Realmente pues este es un dispositivo muy versátil porque tiene estas aplicaciones. Tipos de presostatos. Aquí tenemos dos tipos de presostatos muy importantes. Tenemos tanto mecánicos como eléctricos. En cuanto a mecánicos, tienen un sistema también con un resorte. Habíamos visto que cambia dependiendo de la presión, nos regala una señal. El mecánico realmente solo nos muestra en qué presión se está manejando, pero en electrónicos cambia un poco la cosa, ya que estos vienen equipados para mandar señales a otros sistemas. Realmente esos electrónicos se utilizan en sistemas automatizados donde si la presión llega a aumentar necesitamos mandar una señal para reaccionar a algún otro dispositivo. Algunas ventajas.
El mecánico no requiere energía auxiliar. Puede conmutar el electrónico con energía, corriente alterna y corriente continua. La integración eléctrica sin tarjetas de entrada analógicas, esta parte sí es muy importante. También tenemos conmutación de corrientes de voltaje alto sin relé adicional, que realmente es muy útil. Es una solución económica para funciones redundantes de seguridad, lo que les decía en la industria cuando no se quiere que se suba o se baje de alguna presión estándar. Y su configuración realmente es muy sencilla. Tenemos unos videos, así que se los dejaré más adelante. Bueno, en cuanto a la calibración de equipos, tenemos que definir primero qué es la calibración para entender este concepto, y la calibración se refiere como a revisar y ajustar la salida de un instrumento. Entonces se tiene que tener en cuenta pues qué cantidades y son las de entrada y qué cantidades son las de salida. Calibración de instrumentos de presión. Entonces, para calibrar nuestros instrumentos de presión vamos a necesitar dispositivos como el manómetro, con un buen patrón y sobre todo con una buena exactitud, que tengan algunas características como el dial con una superficie especular, efectuándose la lectura con coincidencia del índice y de su imagen, finura del índice y de la graduación de la escala, compensación de temperatura con un bimetal, tubo de bordura de varias espiras. Y pues obviamente para una mayor exactitud se tienen de 0,1%. También tenemos calibradores portátiles. Estos son muy importantes, sobre todo para cuando no tenemos un banco de pruebas, pues se utiliza este dispositivo, pero pues tiene alguna limitación pequeña, y es que manejan presiones hasta de 20 bar, que es como su limitante, pero realmente es muy bueno. Por aquí tenemos un ejemplo de un medidor de presión de un laboratorio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. Entonces por acá está el tablero en donde está conectado el resto de válvulas y presiones. Por aquí tenemos un manómetro y por aquí tenemos el tablero. Entonces en el tablero se tiene en el botón 1, que es muletilla de encendido general, aquí parte todo. Luego en 2 tenemos un pulsador de encendido, y aquí tenemos un pulsador de apagado. Aquí en 4, en todo esto, tenemos la línea de distribución de 20 voltios. En 5 tenemos la muletilla de fluido hidráulico. Entonces por aquí es donde vamos a tener nuestro fluido. Y acá en esta parte en 6 tenemos la línea de distribución de 0 voltios. Bueno, en el siguiente tablero tenemos pulsadores. Entonces aquí son nuestros pulsadores. En 2 tenemos nuestros relés. Y en 4 tenemos nuestras luces piloto LED. Bueno, en cuanto a qué tiene este banco de pruebas, tenemos acá una válvula de alivio. Realmente son 2 válvulas de alivio. Aquí en 2 tenemos un control de fluido unidireccional. Aquí tenemos unos manómetros, 3 manómetros, y una válvula direccional de 4 tercios. Bueno, por acá tenemos un vaso volumétrico que está acá, cilindros hidráulicos, manifold línea tanque. Por acá tenemos el motor hidráulico y el final de carrera, hasta donde van a llegar nuestros cilindros hidráulicos. Bueno, aquí tenemos un esquema general de lo que se realiza en un banco de pruebas. Por aquí tenemos la unidad de potencia, o sea, realmente no es nuestro medidor. Tenemos una válvula de alivio muy necesaria acá. Tenemos nuestro manómetro que nos va a indicar las presiones.
En 4 tenemos una válvula de regulación de caudal, lo que nos permite es aumentar o disminuir el flujo de nuestro fluido. Y aquí en 5 tenemos un tanque volumétrico. Entonces esto es un esquema general para mediciones de presión, donde tenemos aquí nuestro medidor manómetro que nos va a indicar la presión que hay en el sistema. Por aquí tenemos unas referencias y espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.